Bendiciones a todos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. Hermanos y hermanas, dando gracias al Señor siempre por la bendición que nos concede de estar en su divina presencia, en base a su palabra, lo que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es una bendición grande que el pueblo de Dios puede disfrutar. Hasta este momento el Señor nos ha ayudado, nos ha dado fuerza, nos ha dado fortaleza, y qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor que no desampara a sus hijos. Gracias al Señor. Nos gozamos, hermanos, nos gozamos de estar en su presencia, de poder meditar en su palabra, y seguramente pues usted es un pueblo bendecido en Cristo Jesús. Eso es por su gracia, por su misericordia y por su bondad. Gracias al Señor, la presencia divina, el Espíritu Santo, obrando en nosotros día a día, fortaleciéndonos, consolándonos y trayendo todo lo necesario para nuestra vida espiritual. Gracias al Señor. Hasta aquí el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha ayudado, y eso, hermanitos y hermanas, hay que rendir los agradecimientos a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque si Dios lo llamó y le dio vida eterna, perdonó nuestros pecados, es con un propósito, que tengamos una comunión día a día con el Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Siempre he dicho que para mí es un honor, un gran privilegio saludar a ese pueblo hermoso, ese pueblo santo de Dios, el cual el Señor en su misericordia nos ha hecho participantes, dice las Escrituras, que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que caminemos en este mundo como hijos de Dios, buenos soldados de Jesucristo. Aleluya. Gracias al Señor. Vamos a meditar en su bendita palabra, siempre reconociendo que todo lo que hacemos es por su bondad, por su misericordia. Dijo el apóstol Pablo: yo he hecho mucho, pero más que esto, dijo, pero no soy yo, ha sido la gracia, la misericordia de Dios en mí, y eso es cierto. Hermano, el Señor dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Así que si lo que hacemos, hermanos, es por su gracia, por su bondad y su misericordia. Queremos meditar en su bendita palabra, y eso vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, una porción muy hermosa, muy preciosa. Las palabras del apóstol Pablo, lo que él dice aquí es el fruto de una relación, de una comunión con Dios. Y que esperamos que al meditar en esta palabra sea de gran bendición, de edificación para nuestra vida. Muy bien, Filipenses capítulo 1, vamos a leer 3 versículos, versículo 22 en adelante, versículo 22, 23 y 24, leemos todos juntos la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Dice la palabra: más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aleluya. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida y que seamos edificados en esta palabra. Amado Señor, en el nombre de Jesús venimos ante tu divina presencia para darte gracias. Presentamos nuestros agradecimientos por la vida que nos has dado, el perdón de nuestros pecados. Ahora, Señor, ruego que esta bendición sea para nuestra vida. Háblanos, enséñanos, instrúyenos. Pedimos, Señor, al Espíritu Santo que nos ministre a cada vida, a cada alma. Señor, haz la obra en nuestro corazón, que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros, y así ser bendecidos, ser fortalecidos, todo en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, aleluya. Bien, hermanitos, como
vemos aquí las palabras del apóstol Pablo. Es el resultado de una comunión con Dios. Pero esa comunión con Dios que el apóstol Pablo tiene, lo inicia Dios mismo, el Dios, el Señor. Eso debemos tener claro en nosotros, que el iniciador de la salvación, de darnos vida eterna, perdonar nuestros pecados, surge del amor de Dios sobre nuestra vida, del amor eterno, del amor puro, sincero para nosotros. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso, de que el Dios que es bueno, que es misericordioso, nos ha dado el conocimiento de la palabra de Él, y así llegamos a un momento que vamos recibiendo y se nos va abriendo el panorama, el propósito de Dios para nuestra vida. Y el apóstol Pablo le pasa esto, y llega un momento que dice él estas palabras, y a mí me impactan el sentir, la posición, la condición que tiene Pablo acerca de la presencia del Señor, de su llamamiento eterno. Yo creo que el tema, según lo que hemos leído, el tema sería: no sé entonces qué escoger. Eso sería el tema. No sé entonces qué escoger. Recuerde, amado hermano, hermana, en Cristo Jesús, Señor nuestro, quizás hacer referencia de la vida que teníamos antes, sin haber conocido al Señor, era una vida que no tenía sentido, no tenía dirección. Seguramente dentro de usted o dentro de mí habían preguntas, argumentos acerca de la vida, que qué pasará después de la muerte, de dónde vengo y para dónde voy, por qué existo. Son cientos y cientos de preguntas que pueden pasar en la vida de los hombres. Pero gracias a Dios, gracias al Señor, que en su misericordia, ahora nosotros, que el Señor nos ha dado vida y conocemos el propósito de Dios, ya esas preguntas han sido contestadas. Hay respuestas en nuestro corazón de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ya usted sabe que como hijo de Dios, como creyente de Cristo Jesús, que es el Señor, el Salvador, usted ya sabe hacia dónde vamos según el propósito de Dios. Ahora en Cristo Jesús, gracias al Señor, que nuestra vida ya tiene un sentido, tiene una dirección. Sabemos cuál es el final de nosotros, y eso a nosotros nos hace que nos mantengamos firmes. Aún la firmeza viene también de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador, porque Él es el que nos protege, el que da fuerza, es el que da fortaleza para que nosotros pueda llegarse el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Gracias al Señor, que todo esto es la iniciativa del Señor Salvador Cristo Jesús en nuestra vida. Como decía, seguramente sin Cristo, ¿no?, la vida nuestra, bueno, en sí era un desastre. Era un desastre. Queríamos encontrar felicidad, paz y gozo, y no lo encontramos. Y al buscar la felicidad, al buscar algo que trajera a nuestra vida una satisfacción, y quizás nos introducimos en tantas cosas pasajeras, y quizás nos trajeron un rato de alegría, un rato de buena emoción, pero que eso se esfumaba, se iba rápido. Pero ahora en Cristo Jesús hay una diferencia. En Cristo Jesús, oiga lo que dice, en Cristo Jesús hay una diferencia. La paz y el gozo que hay en nuestro corazón no depende de lo que nosotros hacemos, sino que depende de la gracia, de la misericordia, de la presencia de Dios que está en nuestra vida.
Por eso es, hermano, el creyente puede pasar aflicciones, valles de sombras, pero a nuestro lado está el vencedor, que es Cristo Jesús, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos guarda, el Dios que nos protege, el Dios que nos ha dado de su Santo Espíritu para poder triunfar, para poder vencer y llegar a la meta final según el propósito de Dios. Ahora, mi vida y su vida, usted que es cristiano, usted que es cristiano, que es hijo de Dios y que hace la voluntad de Dios, hermano, ya no hay duda en nosotros para a dónde vamos y hacia dónde vamos. No hay duda. No creo que usted esté dudando. Si el Señor le dijo a sus discípulos, cuando aquellos discípulos estaban ahí turbados, no hallaban qué hacer, estaban tristes porque el Señor les había hablado de su partida. ¿Por qué estáis así turbados? ¿No os he dicho que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? O sea, lo que el Señor le está revelando a ellos, que ya el Padre eterno tiene una mansión, tiene un lugar donde ellos iban a ir a residir por toda la eternidad. Lo mismo nosotros. Usted y yo somos participantes de esas moradas de gloria que todavía no la disfrutamos, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos el conocimiento de su palabra, que usted como hijo de Dios, como hija de Dios, vamos a entrar un día a ese reino de gloria y a disfrutar por siempre esas bendiciones eternas que el Señor ha preparado. Por eso le decía que sin Cristo es una vida sin sentido. Ahora ya no hay duda cuál es nuestro destino, cuál es nuestro final. Y como siempre, hermanos, como siempre usted ha notado que como que dentro del hombre, allá en su interior, hay algo que lo lleva, que como que se extiende a otra vida, como que tiene pensamientos, tiene ideas, que como que al morir, al partir de este lugar, de este mundo, pareciera ser que ellos siempre han tenido el sentir que su existencia permanece. Por eso es que usted sabe, hay tumbas de los antepasados que los encontraban con sus pertenencias de plata y de oro, porque según ellos creían que eso lo iban a usar en la otra vida. O sea que es algo innato en la vida del hombre, y eso es cierto, hermano, hermana. Quiero decirle algo, que el hombre es mortal. El hombre es mortal porque ha nacido, y al nacer, todo hombre que nace tiene que morir. Pero al morir, lo que hace es que hay una separación del alma y el cuerpo. Entonces, el cuerpo, fíjese, el cuerpo se va a la tumba y se hace polvo. Pero el alma, hermano, dice la Biblia en Génesis 35, versículo 18, habla de aquella mujer, Raquel, que murió. Y dice, y al salirse el alma, Raquel murió. Ahora, ¿a dónde fue el alma de Raquel? Estamos hablando de Raquel. ¿A dónde fue el alma de Raquel? Fue al seno de Abraham. Pero su cuerpo quedó en la tumba. Entonces, ahora, dice San Lucas, capítulo 16, versículo 22, hablando del rico de Lázaro. Y dice que cuando Lázaro murió, vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. Pero también murió el rico. Entonces el rico despierta al otro lado y dice, y abrió sus ojos y se encontró en el Hades.
o sea, en el infierno. Y de allá, él estaba consciente. Ahora, estaba consciente de dónde estaba y conoció a Abraham y vio a Lázaro. Y se acordó de sus 5 hermanos. Ahora, oiga esto, oiga, usted y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y el día que partamos de este mundo, vamos a ir a morar a esas mansiones eternas, porque tenemos vida eterna. Quiere decir que estaremos con Cristo Jesús por toda la eternidad. Pero también el que muere sin Cristo tiene vida, también vida eterna. Porque entrarán, o sea, rechazaron el Evangelio, no recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, mueren sin Cristo y eso los lleva a la culminación de la condenación. Y van a entrar al lago de fuego y estarán por toda la eternidad en sufrimiento. Entonces se da cuenta usted que el hombre sin Cristo y el hombre con Cristo hay vida eterna, pero hay una diferencia de vida eterna. Una vida eterna de gozo, de paz, de armonía con el Señor, y también una vida eterna de dolor, de angustia, de aflicción, de lamentos. Ahora, partiendo de esto, el apóstol Pablo tiene esa experiencia. El apóstol Pablo tiene esa experiencia. Y dice, si usted lee 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, dice, conozco a un hombre, hablando él de él no dice yo soy, no, conozco a un hombre, y que fue arrebatado al tercer cielo. Quiero que pensemos en esto. Y que fue arrebatado al tercer cielo. Y allá, lógico, una vida muy diferente a la vida en esta tierra. Imagínense usted la experiencia del apóstol Pablo, entrar al paraíso, al tercer cielo, disfrutar la presencia del Señor. Yo no sé, dice él, no sé cómo fue, fuera del hombre, no sé, Dios lo sabe. Pero él vio cosas, escuchó cosas que no se escuchan ni se ven en esa tierra. Y eso, hermanos, hermanas, eso lo hace a él hacer una diferencia, una evaluación de vivir allá en la presencia del Señor por toda la eternidad, y la otra es vivir aquí con Cristo Jesús. Por eso dice, ahora yo estoy en estrecho, no sé qué hacer. Es muchísimo mejor para mí estar en la presencia del Señor. O sea, morir. Por eso es que Pablo dice que el morir es ganancia. Y él lo dice porque él sabe que al morir su alma, su ser, se va a la presencia del Señor, el lugar donde Dios en su misericordia le ha permitido que tenga esa experiencia. Ahora, cuando él regresa una vez más acá, él ve la diferencia. Entonces, él sabe, y esto es lo que quiero que nosotros aprendamos. Gracias a Dios, hermanos, gracias al Señor, que la bendición es nuestra, la bendición es suya, a través de su palabra. A través de su palabra dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en esa transformación, esto mortal se hace inmortal y esto corruptible incorruptible, y seremos levantados a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes, y allí entraremos a esas moradas, a esos lugares que Dios ha preparado y que ya el apóstol Pablo ha tenido esa experiencia. Por eso es que hay que darle gracias al Señor, que en Cristo Jesús y a través de su palabra nosotros estamos seguros de la vida que tenemos y el plan y el propósito de Dios, que vamos a ir a morar a esas mansiones de gloria, a esas mansiones preciosas,
a tener una comunión con el Señor por siempre. Lo veremos a Él tal como Él es. Y eso es por su misericordia, por su bondad. Por eso, hermano, estamos en lucha, estamos en una batalla. Hay que ser valiente, hay que fortalecerse en Cristo Jesús para poder disfrutar lo que Dios ha preparado. Yo siempre he dicho, hermanito, hermana, que este mundo es un lugar de pruebas, que es como un laboratorio donde estamos siendo experimentados, y si en verdad amamos a Dios o no la amamos, porque muchos, ¿cuántos porcentajes en la vida cristiana dicen yo amo a Dios, yo amo al Señor, Dios es mi Señor, Dios es mi Salvador, pero tienen una vida que no es compatible con lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere de su iglesia? Dios es bueno, Dios es grande, Dios es rico en misericordia, y por eso nos habla a nosotros. El apóstol Pablo, o sea, la expresión del apóstol Pablo, lo que él dice, es el fruto de lo que Dios le ha revelado, de la experiencia que él ha tenido, de estar allá en el tercer cielo y después venir y seguir aquí en esta tierra, esforzándose, luchando, llevando el mensaje. Ahora, hay algo en el apóstol Pablo, en su corazón, que a mí me impacta y me llena de gozo, porque él siente algo, y él dice, él hace eso, él no sabe qué hacer. Pero Pablo sabe, hermano, el apóstol Pablo sabe de que Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es rico en misericordia, y Él hace las cosas como a Él le placen. Pablo sabía que en su momento Dios en su autoridad se lo va a llevar, en su designio de Dios se lo va a llevar, está señalado para el apóstol Pablo el día que iba a ser levantado. Pero él está en la expresión, dice, no sé qué hacer. Irme con el Señor es muchísimo mejor. Y mira abajo, y mira a sus hermanos, al pueblo de Israel. Pero también estar aquí en la carne, para mí, también es un gozo. Predicar a Cristo Jesús, predicarle a mis hermanos, y no solamente a los israelitas, sino también a los gentiles. Porque se verá del llamamiento que Dios Jesucristo le hizo al apóstol a Saulo cuando va camino a Damasco. Instrumento escogido me es para llevar el mensaje, a los reyes, a los judíos, a los israelitas y a los gentiles, para que se arrepientan de esa vida pecaminosa y vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así tengan el perdón de pecados y tengan vida eterna en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Pablo lleva en su ser esa promesa, ese mandamiento, lleva esa palabra en su corazón, en su vida. Nadie lo podía arrancar, porque Dios el soberano se lo había establecido en el corazón de Pablo, que predicara el mensaje, que llevara la palabra. No podía detenerlo nadie, porque era un hombre, un instrumento en las manos de Dios, en el cual tenía la protección, tenía la guianza divina. Y eso es, hermanos, ¿se acuerda usted de aquel gran hombre, el varón de fe, Abraham? Nadie podía tocarlo, porque Abraham era un instrumento que Dios había llamado para que para que de las espaldas de Abraham saliera un pueblo, y dentro de ese pueblo iba a salir la simiente que más tarde iba a ser de ricas y eternas bendiciones a las naciones, y esa simiente es Cristo Jesús. Abraham fue llamado para eso. Nadie podía quitarle la vida antes de no hacer la voluntad de Dios Padre. Así es con nosotros. No me cree, ¿verdad?
Así es con nosotros. Dios, así es con nosotros. La diferencia que tenemos del apóstol Pablo es que Pablo, el Señor lo llevó al tercer cielo y que experimentara, porque el llamamiento, o sea, el servicio, la función del apóstol Pablo, oiga, supera muchas cosas. O sea, las pruebas y la lucha que iba a tener Pablo, era necesario la presencia y la guianza, la llenura del Espíritu Santo. Dale fuerza y dale fortaleza al gran apóstol, gran siervo de Dios, que por misericordia había sido llamado para bendición a los israelitas y bendición a los gentiles. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos, hermanas, nosotros en Cristo Jesús estamos en la misma condición, que tenemos un llamamiento, un señalamiento que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el Señor, a través de su palabra, nos enseña que Él está con nosotros y que ha dado su Espíritu Santo para que seamos guiados, para que seamos enseñados, instruidos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, y que esta palabra sea de bendición para nuestra vida. Saulo, que más tarde es Pablo, él se gloriaba en decir que había sido como fariseo, había sido enseñado por el gran rabino Gamaliel. Pero, cuando se encontró el rabino de los rabinos, el maestro de los maestros, él le cambió la vida, el panorama de los pensamientos que él tenía acerca de su vida. Y lo agarra el Señor y lo lleva al tercer cielo y ve la maravillosa, ve la grandeza que hay en ese lugar. Y yo me imagino al apóstol Pablo allá arriba, fuera del cuerpo, decía, no lo sé, Dios lo sabe, pero que fue arrebatado. O sea, así dice la Escritura, que fue arrebatado al tercer cielo. O sea, que el Señor lo agarró. ¿Ustedes qué arrebataron? ¿No? Lo agarró y se lo lleva. No le anduvo dando permiso, Pablito, ¿me puede dar permiso de llevarte al tercer cielo? No, lo agarró, dice que lo arrebató. ¿Para qué? Para instruirlo. Para que él tuviera la certeza, la confianza, la seguridad de su llamamiento. Y que viniera a esta tierra y que no menguara, que fuera firme en el llamado que Dios le había dado. Ahora, y esto es lo importante, esto es lo que quiero que quede en el corazón, en nuestro corazón. Pablo ahora él se siente en estrecho, no haya que hacer, porque él dice, mire pues, él dice, es muchísimo mejor como morir, porque para mí el morir es ganancia. Es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor. Para él era un gozo, hermano, porque ya había tenido la experiencia. Pero él ahora está en la tierra. Y él piensa, dice, si Dios me lleva, me voy para allá, pero dejo de predicar. Dejo de dar testimonio. Porque Pablo era un testimonio vivo. Un testimonio que causó confusión a los judíos, a los gentiles, a los creyentes. Ananías dijo, Señor, si ese hombre es un hombre malvado y viene para Damasco porque persigue a los tuyos. No, le dijo el Señor a Ananías, instrumento escogido me es este. Entonces, allí se ve la obra, el poder de Dios, la soberanía de Dios, del llamamiento sobre Saulo, que más tarde es Pablo. Ahora, cuando Pablo predicaba, los judíos decían, bueno, y los creyentes también decían, todos estaban confundidos, pero no es este el que asolaba la iglesia.
Y no es este el que iba en contra de los cristianos y ahora él predica a Cristo Jesús como el único Dios, el único Señor y Salvador. Y que ahora Pablo, hermano, dice que todo lo que había aprendido, todo lo que tenía de antes, lo tenía como basura, porque ahora había encontrado la gracia, la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo igual nosotros, hermanos, hermanas. Ya en Cristo Jesús somos nueva criatura. Hay cosas que nosotros los teníamos y quizás conocimientos académicos, y no digo que no, que hay conocimientos académicos que son buenos, hay que ponerlos en práctica. Pero cuando se trata de la salvación, del conocimiento espiritual, de la vida en Cristo Jesús, hay cosas que hay que dejarlas por allá. Hay que sacudirse, hay que sacarlas. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y eso hermano, lo dice el apóstol Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo tiene, hermano, un gran porcentaje de la Santa Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Él ha participado mucho para la edificación de la iglesia, y eso fue en base a esa comunión. Ahora, cuando yo digo comunión, hermano, no quiere decir que Pablo, el Señor lo agarró y lo puso allí en una esfera donde nadie lo iba a tocar, donde él no iba a tener pruebas, donde no iba a tener lucha, donde no iba a tener miedo, no iba a tener persecución. No, si el Señor Pablo fue expuesto a los sufrimientos, pero él sabía cuál era su final. Él sabía cuál era el plan y el propósito de Dios sobre su vida. Él anhelaba, hermano, quizás en los momentos de angustia y aflicción, inmediatamente se transportaba a ver lo que Dios le había revelado. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Porque si me quedo aquí en la carne, es mejor para el bien de mis hermanos, para predicar a Cristo. Por eso es que Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es potencia para salvación de los hombres. No me avergüenzo del Evangelio. Hay que tener un gran privilegio como el apóstol Pablo, hermano, que oír la voz. El Señor en una oportunidad le dice, Pablo, no temas, nadie podrá hacerte daño. Porque tengo mucha gente en Jerusalén y testifica, no calles. Pablo era como una bomba que iba a explotar donde quiera que él iba a predicar a Jesucristo, el Señor y Salvador. Y especialmente, hermanos, dice que Pablo sentía el anhelo y el deseo de que el pueblo de Israel conociera o experimentara lo que él había experimentado. Y Pablo, en base a la ley, él era una carga, porque ya en Cristo Jesús, él mira la diferencia, que ahora por gracia ha sido salvado, por gracia ha sido sacado de esa carga que tenía. Y ahora en Cristo Jesús, por gracia y misericordia, la salvación vino sobre él, y paz y gozo y presencia de Dios, el Señor, igual a nosotros. Igual a nosotros. En Cristo Jesús tenemos la bendición perpetua, eterna. Pablo, hermano, dice, no sé qué hacer, estoy en estrecho, no sé qué hacer, porque muchísimo mejor estar allá con el Señor, pero también aquí quiero estar para bien de mis hermanos, seguir siendo un instrumento. Oiga, lo que Pablo sentía en su corazón de estar en esta tierra, predicar el Evangelio, era porque Dios, el Señor Jesucristo, se lo había puesto en su corazón. Ya era dentro de él sentir un amor especial por su pueblo Israel, por los gentiles.
igual a nosotros. Oiga, hermano, hermana, usted se preocupa por los de su casa si no tienen a Cristo Jesús. Dice a veces, hermano, puede abrir su casa para que tengamos las células y tenemos ahí la bendición de llegar la palabra y predicar a Jesucristo en su casa. No, hermano pastor. ¿Por qué? Es que mis hijos no son cristianos. Ellos no quieren oír de la palabra. Y yo pienso algo, que no ha experimentado la gracia, la misericordia de Dios, que no siente paz y gozo en su corazón, y al sentir eso, que no tiene en su corazón el deseo y el anhelo que lo que usted tiene, sus hijos también puedan tenerlo. Ah, claro, porque si yo soy una media cristiana y un medio cristiano, entonces, lógico, ese va a ser el pensamiento, esa va a ser la idea. Pero si usted disfruta de la presencia, de la gracia, de la misericordia de Dios, y usted sabe que su salvación está en Cristo Jesús, y que su vida ha cambiado, y que ahora usted tiene paz, tiene gozo, y su forma de pensar es diferente, usted quisiera que su familia está perdida, sintieran lo que usted siente. Eso es lo que el apóstol Pablo tenía. Dijo Pablo cuando estaba predicando al rey Agripa, quisiera que lo yo tengo, tú lo tuvieras, pero no estas cadenas, porque estaba apresado, amarrado. Quisiera que lo que yo experimento, que lo que yo siento, cuál es mi vida, quisiera que tú, oh rey, lo tuvieras. ¿Por qué? Porque Pablo experimentaba la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Por eso es que él dijo, no sé qué hacer, estoy en estrecho, estaba en esta tierra, quería estar en esta tierra, pero no para vivir conforme a la corriente de este mundo, no para ser absorbido por los pensamientos del mundo, no. Usted sabe, hermano, en estos tiempos, tantas cosas que vienen y que la iglesia se hace participante de la corriente de este mundo y celebran hoy en este tiempo. ¿Qué celebran? Ay, es que estamos en el espíritu navideño. Señor, líbranos de ese pensamiento, líbranos. Regalos, abrazos, solo en los finales días de diciembre, y en enero una vida amargada, criticando al papá, a la mamá, a la familia. No, hermano, hermana, hay que tener cuidado que las corrientes de este mundo no lo arrastren. En Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo, bueno es que esté en esta tierra, que vivir en la carne, pero para predicar a Jesucristo, para el bien de mis hermanos, que conozcan, que experimenten lo que yo tengo, lo que yo siento, lo que Dios ha participado en mi vida. Eso quiero dárselo a mis hermanos, eso quiero dárselo a los gentiles. Para eso me llamó Dios, me llamó el Señor, estableció en mí, cambió mi corazón, me hizo criatura nueva para experimentar la gracia, la misericordia y el perdón de pecados que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en mí. Sentía el apóstol Pablo, quiero que también el Señor lo haga en ustedes y que sientan lo que yo siento, porque yo tengo paz, yo tengo gozo, tengo seguridad, estoy seguro de aquellas mansiones que el Señor ha preparado para mí, y no solamente para mí, todos para aquellos que son fieles a Cristo Jesús. Eso era el sentir de Pablo. Eso era el sentir de Pablo. Ahora, el medio cristiano quiere estar en este mundo, pero para seguir con la Biblia en la mano y seguir, mire. No.
No. El Hijo de Dios se aparta de todo eso. Ya no hay necesidad. El Hijo de Dios no tiene necesidad de esas cosas. Porque hay uno que satisface el alma. El pan de vida que es Cristo Jesús. Gracias a Dios, hermanitos y hermanas. Sigamos firmes en el Señor. Con esto termino. El Señor nos llamó a nosotros para ser administradores de los bienes celestiales en esta tierra. Ese fue el llamamiento hacia el apóstol Pablo. El Señor nos llamó a ustedes y a mí para que seamos luz, sal en el mundo. Pero reduzcámonos. El Señor nos llamó a nosotros que seamos de bendición, de edificación, fuerza y fortaleza para los que están en nuestra casa. Que vean en nosotros que en verdad somos hijos de Dios y que manifestamos la gracia y la misericordia de Dios. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Espero, hermanitos, que esta porción haya sido de bendición para su vida. Recuerde eso, lo voy a recalcar. Pablo quería estar allá porque es muchísimo mejor para él de lo que había experimentado, pero quería estar aquí en este mundo en carne, pero para predicar a Jesucristo, para que aquellos que oyeran el mensaje sintieran lo que él sentía. Él sentía paz y gozo. Él sentía, hermano, el amparo divino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie me apartará del amor del Señor. No hay nadie. Nadie, decía él. Eso quería compartirlo con sus hermanos, los israelitas, y con los gentiles. Gracias al Señor. Amado hermano, amada hermana, gracias al Señor. Y esta meditación lo hicimos pensando en usted. Pensando en usted. Si no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el tiempo de salvación. Venga a los pies de Cristo. Haga la oración del arrepentimiento y pídale perdón al Señor. Y Dios, que es bueno en misericordia, lo perdonará y le dará vida eterna en Cristo Jesús. Y usted, amado hermano, amada hermana, si por X razón se ha apartado de la gracia y la misericordia del Señor, hoy es tiempo de reconciliación. Dios le llama al reconcilio. Venga y pida perdón al Señor, que Dios es misericordioso. Y usted, amado hermano, hermana, firmes en el Señor. Gracias al Señor. Bendito sea nuestro Señor. ¿Por qué digo que nosotros, este mensaje fue pensando en usted? Porque queremos unirnos al sentir del Padre. Porque Dios, el Señor, me envió a su Hijo amado Jesucristo a este mundo, a esta tierra, porque pensó en nosotros, pensó en mí y pensó en usted. Y claro, ese pensamiento de amor, de misericordia, vino a través de Cristo y tocó nuestra vida, y a través del Espíritu Santo fuimos redarguidos y fuimos enseñados, instruidos que necesitábamos a Jesús en nuestro corazón como el dador de vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Recuerde esto: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Bendiciones a todos, firmen en el Señor y perseverando hasta el final. Amén. Amén.